amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Telemetro. Yo soy José Jiménez y hoy conocemos a otra personalidad en 15 preguntas. Tenemos a nuestro primer candidato presidencial por la línea independiente. Está con nosotros el señor Melitón Arrocha. Bienvenido. José, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por también tu tiempo. Y en verdad quiero partir esta entrevista con una pregunta muy simple, que es la que más me gusta hacer. ¿Quién es Melitón Arrocha? Melitón Arrocha es la mezcla de muchas cosas, muchas experiencias y muchas oportunidades que le ha dado su país y que en este momento cree que tiene la edad suficiente como para poder tratar de devolver. Ese es, en resumen, el Melitón Arrocha de esta campaña. ¿Devolver qué? Bueno, devolverle el esfuerzo, el conocimiento que he ido acumulando durante casi 3 décadas, desde que fui por primera vez funcionario público de mando y jurisdicción a nivel nacional, y tratar de, desde esa esquina, construir un mejor país. ¿Cómo ha sido el camino? Porque el camino de los independientes es un poco distinto al del partido político. El partido político hace primarias, tal, no sé qué, hay bombos y platillos. Acá hay que salir a recoger firmas. ¿Cómo fue ese camino desde la salida a recoger firmas hasta los días que estamos ahorita? Imagínate, en este lío tengo que estar metido, creo que cerca de 2 años. Okay. Estuvimos recogiendo firmas a nivel nacional por un poco más de 1 año. Una absoluta locura de proceso y al mismo tiempo una oportunidad extraordinaria de conocer al país, de conocer gente maravillosa y talentosa y de aprender muchísimo en lugares en donde nunca en mi vida pensé que iba a aprender. Todo eso en un revoltijo con un poco de violencia, esa es la experiencia. Me llama la atención y vuelvo y lo voy a repetir. Todos los candidatos que pasan por esa silla dicen, es que me encuentro gente muy buena. ¿Qué quiere la gente? ¿O cómo es esa gente buena de Panamá? Mira, la gente buena es porque realmente no tiene ningún sentimiento negativo. Y lo que la gente quiere en simplicidad es trabajo. Okay. La mayoría de la gente quiere trabajo y después extraordinario ver cómo en pleno siglo XXI nosotros tenemos algunas deudas sociales que desafortunadamente del gobierno no se han podido resolver. Te pongo ejemplos, ¿no? A pocos kilómetros de la potabilizadora más grande del país hay gente que consume agua de un pozo y se baña de agua en pozo. En plena ciudad, o sea, en la metrópoli de Arraiján, o sea, hay miles de panameños hoy que cuando llegan a su casa después de estar 2 horas, 2 horas y media en el tranque, intenten servirse un vaso de agua de la pluma y no va a haber. Claro. Y yo creo que esas son las enormes oportunidades y grandes responsabilidades que tiene el gobierno y que va a asumir el próximo presidente de la República. Cuando comienza la campaña política, pues obviamente, por algo que comentábamos por fuera de cámara, la campaña de usted a lo mejor es la que menos recursos económicos tiene y usted es como la estrella de los debates, ¿no? Con su permiso se lo voy a decir, ¿no? Porque vemos muchos que no son muy buenos hablando y se equivocan bastante y empieza la gente a decir como que ¿y cómo es que se llama este señor? ¿Él cómo es que se llama? Ese desafío, ¿cómo trata de conquistar ese desafío de que a lo mejor la gente valora que su participación en los debates sea muy buena versus que no saben quién es? Bueno, fíjate, el tema de la libre postulación es uno de los retos que presenta, que no hay toda una estructura ni política detrás, ni económica detrás. Y eso hace que sea, ¿sabes?, todo un reto poder articular no solo el mensaje, que digamos esa es la parte más fácil, sino transmitir ese mensaje porque adolece de estas cosas que te he comentado. Pero al mismo tiempo voy con una suerte de libertad, o sea, viajo ligero de equipaje. Por ejemplo, te digo, el país nunca ha podido implementar la carrera administrativa y no le ha podido dar seguridad a los funcionarios públicos. Oiga, yo desde que tengo uso de razón andan hablando de la carrera administrativa y nunca se ha puesto. Y nunca sucederá porque el que se va trata de dejar a los que nombró y el que llega tiene la responsabilidad de nombrar a los que lo acompañan. Seguro. En mi caso, te digo, yo te puedo decir a toda la gente que nos mira aquí
que nosotros vamos a implementar la carrera administrativa 6 meses después de llegar al gobierno y que la mayoría de la gente que está en el gobierno se va a quedar en el gobierno casualmente porque nuestra debilidad es nuestra absoluta fortaleza. Viajamos ligeros de equipaje. Sí. Llega, empieza la campaña. Yo me sorprendo mucho de que los candidatos, independientemente del puesto al que se estén postulando, prometen y prometen y prometen y prometen. ¿Bajo qué premisas prometes? Y bajo qué premisas prometes cosas que ya prometiste en caso de funcionarios que ya han corrido y ya han estado. Y seguimos, por ejemplo, hablas de la carrera administrativa. Es que la carrera administrativa, pero llegas al gobierno y ya estuviste en el gobierno y la carrera administrativa no existe. No, es que vamos a nombrar a la gente, que vamos a reducir la planilla de la Asamblea. Ayer en una entrevista alguien me decía que la planilla de la Asamblea es casi la del Canal de Panamá. Y yo decía, Dios mío, el Canal de Panamá funciona ininterrumpidamente 24 horas, genera cientos de millones de dólares, la Asamblea es un gasto, pero todo el mundo lo promete y nadie lo cumple. ¿Eso por qué pasa? Bueno, porque tenemos una estructura política que ha sido creada para eso. Y al final del día, lo que termina sucediendo es más de lo mismo. Te pongo el siguiente ejemplo. Y te voy a hacer algunas referencias pequeñas. El PRD tiene el mismo tamaño que el Partido Socialista Obrero Español en España. Oh, wow. Que es 11 veces demográficamente más grande que Panamá. Y sin embargo, el partido político más grande de España tiene la misma membresía que el de Panamá. ¿Te imaginas el reto de gobernabilidad si tú ganas el gobierno siendo presidente por el PRD? La cantidad de gente que cifra sus esperanzas en que tú le des un puesto de trabajo. Lo mismo va a pasar entre el panameñismo y Cambio Democrático. O sea, son más de 500,000 de personas entre ambos partidos. ¿Tú qué crees que va a pasar? Y por supuesto es imposible implementar la carrera administrativa desde esa perspectiva. Tenemos una estructura política que ha sido diseñada para esto. El subsidio electoral. Más de 20 millones de dólares para el Partido Panameñista y Cambio Democrático. Aproximadamente 20 millones de dólares de tu plata y la mía en virtud de los impuestos que pagamos. Sí, como decía Margaret Thatcher, la plata no sale de otro lado que no sale de los bolsillos de la gente. Efectivamente. Y después cuando vemos gente moviéndose en helicóptero y en avión y con artistas en tarima, lo único que te tienes que recordar es que tú estás pagando esa fiesta. Esa fiesta la estás pagando. Tú estás pagando ese helicóptero y ese avión. Ve y salta porque tú lo estás pagando. ¿No? Entonces, bueno, ¿en qué momento ya no se trata de tus ideas, de tus conocimientos, de qué es lo que tú le estás planteando a la sociedad, sino se trata de una campaña publicitaria en un cuarto en donde hay genios de la publicidad que están planeando una campaña para venderte un producto, no una persona, un producto que al final tú no terminas conociendo, sino en las pequeñas ocasiones en que va un debate y está, al igual que yo y todos los compañeros que hemos ido, desnudos con su intelecto y su talento, o la ausencia de él. Y qué pena, y vuelvo y repito, qué pena que vayas con un equipo y también te vaya mal. Cuando has salido a caminar, encuentras, estoy seguro, el tema del clientelismo, que por ahí mismo va. ¿Qué dice la gente que quiere cosas y quiere sacos de cemento y quiere techos de zinc? Bueno, déjame compartir, y te voy a contestar eso, pero te quería compartir. Yo tengo 2 momentos de caminata y hay un antes y un después. Después del primer debate es un melitón distinto al melitón del antes del debate, claro. Y te voy a contar una anécdota. Yo todas las semanas trato de ir una vez a la semana. Yo llego muy tempranito a mi oficina, 6:45 de la mañana. Esa es mi rutina de toda la vida. Y entonces siempre, bueno, una vez a la semana voy al Starbucks que nos queda cerca de la oficina. Y siempre que tú llegas al Starbucks te preguntan tu nombre. Seguro. Y entonces yo llegaba y ¿sabes? Pensando que soy candidato presidencial y tal y cual, y llego, ¿y cuál es tu nombre? Y yo digo, ¿cómo me va a preguntar cuál es mi nombre? Entonces le digo Melitón y dice, Melintón. Digo, ni siquiera lo he oído una vez en su vida. Justo después del primer debate fui de nuevo al Starbucks a los días, porque estuve bastante ocupado en los primeros días. Y cuando llego, siempre pido la misma cosa. Me dice, veo que va, me dice, bueno, es tanto. Y le digo, no me va a preguntar tu nombre. Mi nombre. Y me dice, no, si tú eres Melitón. Y la muchacha que prepara el café dice, voy contigo, tremendo debate.
O sea que hubo un antes y un después. Seguro. El clientelismo es inevitable, pero te digo, la gente más que tener una sensación de clientelista, yo creo que lo hacen por hobby. Claro. Hay que desplumar al político. Hay que ver qué me va a traer de todas maneras. Y yo creo que hay mucha gente que valora cuando tú le dices, no, hermano, ese no es el camino. Claro. El camino es el camino de las ideas, es el camino de los compromisos reales y verdaderos, es el camino de devolverle esperanza al país. Y no si hay una bolsa de cemento o un molde de pan o 5 libras de arroz. Exacto. ¿Cómo se devuelve esa confianza? Y venimos de unos gobiernos donde uno se caracterizó porque robó pero hizo, y después vino un gobierno que a lo mejor se desaceleró una cosa, y después vino una pandemia y hubo muchos escándalos de corrupción, salieron a la luz pública. Las redes sociales son un medio pero que se viraliza en una velocidad geométrica. ¿Cómo se le devuelve la confianza y cómo la gente sale de normalizar esa corrupción y confiar en un otro candidato? ¿Sabes? Sé que son como varias preguntas al mismo tiempo, pero cómo realmente poder hacer ese ejercicio y poder salir, hey, ¿sabes qué? Esto se puede hacer de otra manera. Yo creo que mucho depende de la cabeza. Mucho va a depender del talante que le imprima el presidente a su gobierno, y ciertamente ahí hay que liderar con el ejemplo. Y liderar con el ejemplo no solo es hacer en la primera persona al singular las cosas bien, es de exigir responsabilidades cuando alguien cercano a uno es acusado y hay, digamos, suficientes evidencias de que puede haber sido, y ese debe ser el umbral, como para que la sociedad sienta de que efectivamente no va a haber acto que no tenga una consecuencia. La certeza del castigo es fundamental. Y yo creo que ese es, digamos, un buen comienzo. Después hay 1000 temas en el camino, ¿no? La declaración de estado patrimonial, las declaraciones de conflicto de interés, auditorías sobre eso, en fin, medidas preventivas, pero que si tú me tuvieras que decir qué es lo más importante, te diría liderar con el ejemplo. Ahora que hablamos de, por ejemplo, de liderar con el ejemplo y de todas las cosas que, por ejemplo, acabas de decir, ayer entrevistaba a varios que aspiran para el tema de la asamblea, y yo sentía que muy oníricamente o muy románticamente hablaban de cambiar el reglamento interno de la asamblea y quitarle todos estos privilegios. Pero son ellos mismos quitándose los privilegios. ¿Cómo realmente se hace eso? Porque yo no lo veo pasando de la manera en la que está. Sí, yo creo que tú tienes razón. O sea, es contraintuitivo que el ser humano haga algo que atente contra sí mismo. Ahora, esta es la importancia de las elecciones. Uh-huh. Y la mayoría de la gente le pone mucha atención a la elección o su elección personal de a quién va a escoger como su candidato a presidente. Y eso, nuevamente, desafortunadamente, mucho de compañías publicitarias incidiendo en la psique del ser humano para ver cómo te guía esa decisión. Sí. Pero no menos importante va a ser la decisión que tomemos colectivamente para decidir quiénes van a ser los 71 ciudadanos que van a ser nuestros representantes ante la Asamblea de Diputados. Eso, las elecciones tienen consecuencias y es muy importante, no solo por quién votes para presidente, sino también para diputado. Yo creo que si logramos contar con una nueva camada y una mayoría de diputados, no voy a decir independientes, porque hay gente que pertenece al establishment político, claro, que también son buenos, pero que estén dispuestos a darle un giro a la institucionalidad democrática, entendiendo pero perdona que te interrumpa, votando. Pero es que en la práctica vemos que cuando los diputados son de partidos, responden a sus partidos políticos, y no hay una conversación, un debate a altura, y no hay un debate de ideas. Yo recuerdo que mi abuelo veía el canal de la Asamblea y era como, oye, esto es súper importante, y aquí no vemos nada, vemos a un par de diputados, los más folclóricos, decirse cosas unos a los otros y respondiendo a los intereses de su partido político. O sea que en realidad yo sí pienso que la fuerza independiente es importante, y también es importante que de alguna manera los diputados también que quedan de partidos políticos no solamente respondan a los intereses del partido. No, sin duda. Yo creo que tú le has dado en la cabeza al clavo, ¿no? Parte de la gobernabilidad democrática requiere de crear coaliciones. Y en esas coaliciones, pues, por supuesto, como las mayorías siempre mandan
no necesariamente tú vas a ir alineado con la decisión, digamos, en todo con la mayoría de la cual tú participas. Y habrán determinados umbrales en donde tú dirás, mira, esa decisión yo no la puedo acompañar, aun cuando formo parte del grupo, con lo cual toda la figura de la revocatoria del mandato siempre es un tema al cual se le presta muchísima atención y al final, pues como puede en ocasiones ser un buen instrumento, en algunas otras ocasiones puede servir un propósito, digamos, no tan noble. Claro, no tan noble, claro. O de presión. Pero sí, yo creo que por encima de banderas políticas o de independientes, y ciertamente los independientes pues son una bocanada de aire fresco al proceso político, yo creo póngale atención primero a la idoneidad de la persona, o sea, cuán idóneo tú percibes que la persona es. Y la segunda es su solvencia moral. Y su solvencia moral no en función de lo que te diga que va a hacer, claro, sino de lo que ha hecho en el pasado. Y sobre la base de eso, ¿sabes? Confíale el voto a alguien, pero estúdielo. Mírelo, mire su trayectoria, qué ha hecho en el pasado, qué te está planteando que va a hacer en el futuro. Te está mintiendo en las cosas que te está planteando que va a hacer en el futuro, porque tal vez el valor no es el plan que te ofrezca que va a hacer, sino el valor tal vez más importante es cuán honesto está siendo contigo antes de llegar al gobierno. Ese punto precisamente es otra de las cosas que me encanta preguntarle a todo el que se sienta en esa silla. ¿Qué es irresponsable prometer y qué es responsable prometer que se puede lograr en un periodo de 5 años? Porque aquí todo el mundo dice que va a recoger la basura, que va a hacer, y que va a volver, y que va a hacer, y que va a venir, y que va a subir. ¿En verdad que se puede y que no se puede? Sí, yo creo que nadie tiene una claridad absoluta de qué va a poder hacer. Entre otras cosas, y yo soy un pragmático. Todavía hoy no sabemos cuál va a ser la composición de la Asamblea de Diputados. Si hay una Asamblea de Diputados de mucha gente que está muy interesada en hacer las cosas bien, pues la transformación social, económica y política del país va a poder hacerse a una velocidad mucho mayor que si sucede todo lo contrario. Entonces, y eso es uno. Segundo es, aun cuando uno tiene alguna sensación de la condición macroeconómica del país, solo cuando tú estás dentro del monstruo es que tú recibes la información de parte del Ministerio de Economía y Finanzas como para poder tener ya ahora sí un entendimiento claro de las cosas que económicamente y presupuestariamente no, claro, tú vas a hacer o no. Entonces, son hay una pluralidad de variables que uno no controla de camino a la elección, pero yo creo que en ese sentido, tal vez la pregunta que uno se podría hacer es otra, es ¿qué tú no puedes hacer que estás prometiendo? Okay. ¿No? Porque hay promesas que son realizables, dependerán de las circunstancias, pero hay unas que sabemos que no se pueden cumplir. Yo te puedo decir varias que han planteado algunos de los compañeros que están corriendo esto. Hay uno que ha planteado la creación de 500,000 plazas de trabajo. Digo, hace 5 años atrás, con unas condiciones macroeconómicas más favorables que las de ahora, prometía 400,000. ¿Qué cambió de allá a acá para que ahora podamos hacer 100,000 plazas más de trabajo? Y te planteo un tema más. Yo hice los cálculos aritméticos. Me fui hacia atrás, el único momento en que el país ha tenido pleno empleo. Y en ese momento, con una condición que teníamos para obtener deuda en gran cantidad y a buenas tasas, se generaban 52,000 plazas de trabajo al año. O sea, la mitad de lo que nos están planteando unas condiciones macroeconómicas significativamente más adversas, con lo cual yo no creo que esa promesa es realizable. Te digo, vi el plan de gobierno de otro compañero que está corriendo y le ha planteado al país, de hecho en el último debate le planteó a la sociedad que él va a ser una constituyente, pero cuando tú vas a leer su plan de gobierno dice todo lo contrario. Entonces eso me pareció como cuando antes tú ibas donde la bruja a preguntarle qué iba a tener tu mujer, y entonces ella te decía niña y en el libro escribía niño. ¿No? Entonces si nacía niño y tú le ibas a reclamar, él te enseñaba el libro y decía, mira, esto fue lo que te prometí, ¿no? Seguro. Pero vivimos en pleno siglo XXI, todo el mundo tiene a la mano un teléfono. Seguro. La capacidad de diseminar información de manera instantánea, de editar información al instante también, yo creo que es un mal consejero para tratar de ganar las elecciones a toda costa. Y yo le he planteado en repetidas ocasiones, y te lo digo a ti, yo sí hoy, yo prefiero perder bien que ganar mal.
Okay. Porque la coyuntura de lo que viene va a ser tan difícil. Y hay poca gente que está leyendo el escenario. Pero te planteo 3 temas. Ok. Primero, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional le dijo al país que nosotros deberíamos evaluar la posibilidad de subir el ITBMS. Wow. Tú estás muy joven. Sí. Pero la última vez que en este país subimos del 5 al 7, tú no sabes la que se armó. Yo estoy clarísimo. El segundo tema, en este presupuesto general del Estado, el gobierno nos dijo a todos los panameños que va con deuda a pagar gasto público. Eso es como si ahora que terminamos yo te invito a que nos vayamos a tomar un café y para pagar el café yo voy al banco y pido un préstamo. Exacto. Entonces, tú sabes que si estás haciendo eso y así administrar tu casa, tú tienes un serio problema, ¿no? Seguro. Y el último, así para no aburrirte, es hace 1 o 2 semanas el gobierno colocó $3.000 millones, no $300.000. 3.000 millones de dólares a 7.79% de tasa de interés a 30 años. La hipoteca de la mayoría de la gente que nos ve a través de tu programa no alcanza 7.79, con lo cual ya te habla las debilidades macroeconómicas que el próximo gobierno va a enfrentar. Además te digo, el presidente va a salir con una minoría mayoritaria. O sea, yo no creo que tenga más del 30-32% de los votos, con lo cual 70% de los panameños no van a votar por ese candidato a la presidencia. Y además no va a tener mayoría en la asamblea. Entonces marca lo que te digo. No hay recursos suficientes. El proceso político es complejo para ofrecer gobernabilidad. Claro. Y además le metemos a eso que hay que resolver el tema de la caja del Seguro Social. Seguro. Entonces, bueno, eso en política hay alguna gente que se refiere a una bomba de relojería. Ya alguien le dio para atrás al contador y eso el contador está corriendo, claro. Eso está corriendo. Precisamente en temas así como que están así en el aire, pues tuvimos un octubre, noviembre bien complicado con el tema de la mina, ¿no? Y yo creo que a mí lo que me sorprende, y siempre hago este mismo comentario, cuando empezó la conversación acerca de este tema, todo el mundo estaba preocupado como de la corrupción. Y esto evolucionó como un tema romántico de la conservación del ambiente y se volvió como que ya, que cierre la mina, ¿qué tal? Y independientemente si usted promina o no promina, yo pienso que se creó un hueco para 40.000 personas y que nadie les dijo después nada, ni le fue a preguntar la hora. ¿Qué viene después o qué sería lo más salomónico de hacer en este caso? Porque ahí hay un hueco, no solamente en el hueco de la mina, sino en el hueco económico de estas personas. Mira, algunas personas me han caracterizado como promina. Yo te digo, yo soy pro Panamá. Claro. O sea, yo lo que intento hacer es plantear cosas que sean razonables. A ver, esto es lo que tenemos ahí. Esto es lo que hay. Tenemos $10.000 millones invertidos ahí. Hay un puerto, hay un mineroducto, hay unos molinos, hay una planta de generación de energía eléctrica, hay un tejido empresarial que sirve digamos, suplidores de bienes y servicios. Hay 7.000 personas que se entrenaron para que supieran hacer determinadas tareas y que todo el mundo lo hiciera de una forma sistemática y ordenada para producir un resultado. Tenemos entre el 1 y el 2% del total de la reserva de cobre del mundo, que de acuerdo a la última conferencia de cambio climático de las partes, establecieron que va a haber una fecha tope de fabricación de carros de combustión, con lo cual sabemos que va a haber una demanda adicional de cobre casualmente para el beneficio del planeta. Y nosotros ya tenemos el Tajo abierto. La exposición del cobre al oxígeno y al agua genera contaminación y además, digamos, los expertos, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos que he leído en los medios de comunicación, dicen que mantener las tinas de relave para evitar una gran catástrofe ambiental nos va a costar a todos los panameños entre 15 y 20 millones de dólares al mes. Eso es entre 180 y 240 millones de dólares. Entonces yo creo que tenemos lo peor de todo el mundo. Exacto. Tenemos un riesgo ambiental como nunca antes. Para mitigarlo tenemos que gastar de la plata de todos los panameños como si tuviéramos. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con la gente que hoy tuvo un accidente y no habían los insumos producto de que no habían los recursos porque nos los estamos gastando para mitigar ese tema ambiental? Tercero, estamos de alguna manera impidiendo que haya un desempeño económico importante. Y por último, a mí me parece que si uno intenta encontrar una definición de locura, esta es la mejor. No estamos haciendo plata. Los ambientalistas
pues en vez de haber resuelto un problema ambiental, lo que pareciera ser que ahora tenemos uno que tenemos que atender. Con lo cual, cuando uno desatiende la lógica de lo que al país le interesa para su prosperidad y desarrollo, yo creo que estamos en el lado equivocado de la formulación de políticas públicas. Habiendo dicho eso, digo, en mi lectura, porque mucha gente dice, no, es que la gente estuvo en la calle y ya la gente habló de que no quiere minas. Yo te digo, mi lectura es distinta. Si bien es cierto, reconozco que había un liderazgo muy importante de gente que estaba en contra de la explotación minera como uno de los modelos de desarrollo del país. También te puedo decir, estaba la izquierda que estaba opuesta a la mina. Que está opuesta por deporte a todo también. Pero había mucha gente que estaba opuesta al contrato, sí, porque exacto. consideraba que necesitábamos un contrato que ofreciera mejores condiciones. Seguro. Y había otra gente que estaba, era una suerte de expresión de manifestación en contra de la corrupción y del hartazgo en contra del sistema, con lo cual plantear que hay una única explicación del fenómeno social de protesta masiva que hubo. Es relativo, claro. Yo creo que es una aseveración un tanto atrevida que requerirá de que volvamos a tener esa discusión, si Dios quiere, de manera más sosegada y sin apremio. Pues en aquella época, si yo decía lo que te estoy diciendo ahora, hubiera podido tener una consecuencia muy importante. Seguro que sí. Otro de los temas que siempre se toca en los debates, y es un poco así como, ¿sabes? Como que nunca nadie explica o nunca nadie dice una solución bastante concreta, es el tema de la Caja del Seguro Social. O sea, la Caja del Seguro Social es un tema que todos los días y plantean y ya se hicieron unas mesas y no se llega a nada y no sé qué. Y la gente sigue pensando como que, bueno, ¿será que yo pago el Seguro Social porque de aquí a que yo llegue voy a tener jubilación? Mira, ese es otro de los temas en donde, con excepción de tu servidor, todos los demás candidatos a la presidencia de la República le han dicho al país, despreocúpate de ese tema. Ok. No te preocupes, eso tiene solución, todo va a ser muy bonito y tú no tienes por qué pagar los platos rotos de esa fiesta. Ya. La verdad es que eso no es así. Y yo estoy seguro que hay varios de los candidatos a la presidencia de la República que saben que eso no es así. Y esto no hay que ser un genio para saberlo. Vamos a empezar de algunas premisas. En 1960 la expectativa de vida de los panameños era 60 años. Wow. Hoy es 79. 79 y 77 las mujeres. 76 los hombres y 82 las mujeres, 79 en promedio. Pero adivina, en el año 2050 la expectativa de vida, los actuarios dicen que va a ser 82. Es que la mundial es 84. Bueno, las mujeres en Panamá en ese momento vivirán 86 años y los hombres vivirán en promedio 79 años. Con lo cual, si tú mantienes la edad de jubilación y cotizas lo mismo, pero vives más, ni mandrá que el mago resuelva esa operación aritmética. Seguro. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema lo tenemos en una cosa que se llama invalidez, vejez y muerte por beneficio definido. Y no quiero entrar en demasiado claro. Pero lo que esto quiere decir es que en el gobierno del expresidente Torrijos se dividieron los programas. Y tú, que eres bastante más joven que yo, tú te has Me encanta, porque él jura que yo soy un peladito y eso me encanta. Pues por lo menos te ve así, o sea que no le digas a nadie. Tu generación ya debería tener una cuenta individual. A ti en la Caja del Seguro Social, que no lo hace, debería mandarte un correo electrónico todos los meses diciendo, hey, tú tienes tanto en tu jubilación y el próximo mes aumenta porque sigues aportando. No lo está haciendo porque no las ha individualizado, pero debería haberlo hecho. Mientras que yo pertenezco a un sistema de solidaridad. El sistema de solidaridad se basaba en que todo el mundo que entraba le aportaba, pagaba la jubilación de los que se iban. Estaba claro. Ahora, ¿qué pasó? Que como tú te fuiste al otro pilar y yo soy de los últimos que quedan en el mío, yo estoy aportando y hay una gente que está cobrando su jubilación. Pero cada vez la gente que cobra es más y los que aportan son menos. Y te pongo el ejemplo de mi mujer que me va a matar cuando vea tu programa. Ella va a cumplir 56 años, con lo cual ella se jubilará dentro de un año. Seguro. Yo a eso le llamo el efecto de -2, porque ella hoy cotiza. Pero cuando cumpla 57, ella deja de cotizar y empieza a retirar. Seguro.
En la medida en que el pool de gente que está cotizando se va achicando, porque todos nos vamos poniendo más viejos, y la expectativa de vida de la gente que está cobrando continúa, pues se arma la de Dios con una cosa que le llaman un déficit actuarial, que es de 70,000 millones de dólares. Wow. Eso significa que cuando yo estuve en un debate y uno de los candidatos planteó, no, eso lo vamos a resolver vendiendo unas propiedades de la Caja del Seguro Social y alquilando unos apartamentos. Yo decía, pero Dios mío, o sea, ¿cómo vamos a resolver un hueco de 70,000 millones de dólares con medidas cosméticas? Seguro. Y te digo, bien, lo saben bien, ellos saben cuál es la dimensión del problema. Están esperando al 1 de julio para decirle a la gente, no, mira, es que ahora que estoy aquí. ahora es que sé cómo es la cosa, ¿no? Sí. Pero aun cuando nadie sabe, porque hay un grupo de gente dentro de la Caja de Seguro Social que se llama la Junta Técnica Actuarial, que son los que le tienen que recomendar a la Caja de Seguro Social el diagnóstico y qué hacer, y esa gente no lo ha hecho. Y por lo tanto no sabemos exactamente cuál es el tipo de medidas que tenemos que plantearle a la sociedad. Lo que sí todo el mundo sabe es que la medida, uno no puede descartar medidas paramétricas y que todos vamos a tener que poner una cuota de sacrificio para lograr resolver este problema que no es solo de los jubilados. Porque te recuerdo, los jubilados son, digamos, cuando tú te jubilas, tú no puedes llamar a tu pareja para decirle que te salió la jubilación porque los bancos se han entretenido de llamarte constantemente seguro. Ofreciéndote un préstamo. Y la Caja de Seguro Social retiene los pagos de esos préstamos y se los entrega al sistema financiero. Claro. Bueno, una pregunta que tenemos que hacernos colectivamente es ¿qué pasa si la Caja de Seguro Social no puede pagarle a los bancos? Seguro. Entonces, las dimensiones, las repercusiones de esto son muchísimo más profundas y van a tener afectaciones de carácter general para toda la sociedad si no somos lo suficientemente valientes de entenderlo y de resolverlo colectivamente. Hablando de soluciones, por ejemplo, siempre los presidentes plantean, dije, porque en los 100 primeros días y porque en los 100 primeros días, ¿qué es lo que usted haría en los 100 primeros días de gobierno? Yo creo que el tema de los 100 primeros días ya con el teléfono celular se acabó. Si tú no le apuestas a la instantaneidad, estás muerto. Pero te voy a decir una cosa que está perfectamente dentro de las responsabilidades y el control absoluto del gobierno. La primera medida es una desburocratización y una racionalización completa de todos los procesos del Estado. Y además de eso, vamos a cambiarle el chip a los funcionarios públicos de que ellos no están para tratar de perjudicar a la gente, sino de tratar de ayudar a la gente, claro. Y aquí te voy a poner el siguiente ejemplo. Un par de ejemplos. Si tú decides salir a vender un boli y decides que el negocio va a ser que tú vas a vender bolis, hasta que tú tengas tu registro sanitario van a pasar 2 años. Seguro. Si tú decides hacer un anexo a tu casa, hasta que tú tengas tu permiso de construcción para hacer las cosas bien. Seguro. Puede ser tranquilamente que pasen de 6 meses a 1 año. O sea, no podemos tener un proceso que su burocracia nos llevan a que no hay formulación de riqueza, porque seguro. Entonces nadie vendió los bloques, nadie vendió las varillas de acero, nadie contrató al plomero. Es la propia burocracia la que se ha encargado de ralentizar nuestra economía. Y que también genera corrupción, porque entonces tiene que estar al tramitador, al amigo que trabaja en el piso 5, al que te firma el sello, al que te pone no sé qué. Aquí voy. ¿Tú sabes cuántos funcionarios públicos había en el año 2000? No. 140,000 funcionarios públicos. En el año 2023 somos 255,000 funcionarios públicos. Wow. Eso ha crecido significativamente más que lo que ha crecido el país demográficamente. Con lo cual, si aquí tú contratas más gente, tú esperarías que hubiera un mejor servicio. Claro, y más la tecnología, deberíamos ser eficientísimos. Bueno, pero lo que ha pasado en el gobierno es que la burocracia, en vez de hacernos más eficientes, nos está haciendo menos eficientes. A un costo más alto. A un costo más alto que sale, como tú dijiste hace un rato, citando a la famosa Margaret Thatcher, del bolsillo de cada uno de nosotros. Exacto. Y por el otro lado, la cultura al funcionario público. Mira, tú vas y pones un emprendimiento hoy, vas al banco, pides tu préstamo, compras tu inventario, acomodas el local que acabas de alquilar. No hay momento de mayor debilidad para la empresa que esa. Y no haces abrir la empresa
Y no ha entrado el primer cliente, ya te entró el tipo de la alcaldía para revisarte el letrero, la alfombra, la pintura detrás de los cuadros, en fin. Después te entran los bomberos. Y la primera semana te roban porque no tienes un policía de la Policía Nacional afuera. Entonces, al final, después te llevas las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, ¿en qué momento se me ocurrió salir de la informalidad? Claro. Y no hay momento de mayor debilidad porque todavía no has hecho venta y ya tienes 5 procesos administrativos y cada uno viene con una multa de $1,000 a $2,000. Seguro. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, con las salvaguardas que requiere este comentario, es una cultura de gente que viene a tratar de ayudarte, porque el verdadero, digamos, función de ese funcionario público es que tú produzcas riqueza. Seguro. Que detrás de la producción de riqueza viene la producción de empleo y la producción de impuestos. Claro, la tributación, que eso es otro tema aquí en Panamá muy fuerte. Todo el mundo quiere la calle sin hueco, pero nadie quiere pagar impuestos. Efectivamente. Y ahí empezamos a salir del círculo vicioso y empezamos a entrar en el círculo virtuoso. Pero no puede ser una suerte. Me gustó esa. Wow, momento. Empezamos a salir del círculo vicioso para entrar en el círculo virtuoso. Virtuoso, porque Gracias. Es que si no, en algún momento la gente dice, es que yo no abro un negocio más, claro. Es que yo no pago un impuesto más, yo no creo una fuente de empleo más y lo hago desde mi casa. A mí me da tanta rabia pagar impuestos, lo digo abiertamente, y salir a la calle y caer en un hueco. Eso me da rabia. No me molesta pagar los impuestos. Y la gente, y también siento que la gente que tiene muchos más negocios y genera mucho más dinero, son los que más evaden impuestos, y entonces la clase media siempre termina pagando más impuestos y la clase más apretada es la que está llena de subsidios. ¿Qué hacemos con la clase media de este país? Mira, efectivamente, tú acabas de retratar bien la situación. La clase media es la que está pagando la fiesta, ¿no? Y hay una clase media en donde tú acabas de exteriorizar bien la frustración, ¿no? Son gente que se para, que ha estudiado, que ha trabajado duro para llegar donde ha llegado y sin embargo siente que hay un sistema político, económico que opera en contra de ella, que en vez de ofrecerle que mañana va a ser mejor que hoy, te vas a acostar con 1,000 preocupaciones de que probablemente mañana va a ser más difícil que hoy. Claro. Y esa es la gente a la que hay que devolverle el entusiasmo de que se puede hacer riqueza, de que las cosas se pueden hacer bien y que eso no va a depender de si eres amigo de fulano de tal o formas parte del partido de gobierno o no, sino en función de tu intelecto, de tu talento, de tu esfuerzo. Y por ahí es que tenemos que empezar a construir, o sea, tenemos que construir una sociedad en donde el mérito es lo que define tu éxito y no de quién tú eres amigo. De tu conexión, claro. Que hoy es así, ¿no? Y después hay que rebalancear un poco las cargas, ¿no? No podemos tener a la clase media, que es principalmente la clase asalariada, en donde hay una retención del impuesto en la fuente, y después tener una clase empresarial cuya tasa impositiva neta es de un solo dígito. Seguro. Entonces, hay que devolverle un balance y justicia social al sistema tributario, y con eso se van a empezar a resolver buena parte de los problemas que hemos conversado en este programa. Algo que no te he preguntado que quisieras que te preguntara. Sobre mi familia. Te digo, cuéntame cómo es tu cosmos familiar a partir de que este viaje empezó. Bueno, extraordinario. Yo tengo la enorme suerte de que mi esposa se matriculó en este proyecto y mi hija. Mi hija quisiera renunciar a su trabajo para acompañarme. Ella mataría de estar aquí sentada conversando, interrumpiéndome a mí, interrumpiéndote a ti. Y también tengo un hijo que, bueno, no vive en Panamá, pero también disfrutaría muchísimo poder estar en esto. Entendemos esto como una responsabilidad generacional. Y cuando te digo entendemos es porque somos todos los que entendemos. En este baile no entra uno solo, sino que uno inexorablemente secuestra a la familia a uno para traerla a este baile. Y al mismo tiempo te digo, yo sí, esta participación la hago desde la más profunda convicción ciudadana de aportar. No es el esfuerzo de tener poder en función de ejercer poder
o de tener poder en función de lucrar económicamente o de encontrar cualquier contraprestación que en este momento no pueda ser transparente. Es simple y sencillamente yo tengo 55 años y creo que tengo la fuerza y el conocimiento como para poder aportarle a mi país desde esa posición. Pero si no se da, no pasa nada. Mañana va a amanecer. Y seguiremos para adelante. Y seguiremos en otra cosa. Hasta este punto, ¿qué has aprendido de ti? Buena pregunta. He aprendido que sé mucho menos de lo que creía que sabía. De que hay muchas más realidades de las que creía que conocía. Okay. Y que siempre hay muchas más verdades de las que sabía que existían. Algo que te sale súper bien de papá y algo que te sale súper mal de papá. Chuleta, súper mal tal vez ser demasiado papá helicóptero. Okay. ¿No? O sea, ¿cómo es papá helicóptero? De que sigo encima de los que creo que son unos pelados y hay mi hija está a punto de hacerme abuelo y el otro vive por fuera y ya se graduó de la universidad y tal. Tal vez eso, pues al mismo tiempo que es malo, es bueno. Y tal vez bueno es de estar muy cerca de mi gente. Okay. Somos una banda unida en donde reímos juntos, lloramos juntos, Okay. ¿sabes? La vivimos juntos. Ok. Quisiera terminar esta entrevista con tu promesa más clara y más sencilla que le puedes decir a las personas que nos están viendo. Mira, iba a decirte que empleo, empleo y empleo, y esas eran mis 3 prioridades de gobierno, pero tal vez reflexionando un poco es decirle a todos los que ven tu programa que en este esfuerzo de construir una propuesta de campaña política de cara al próximo 5 años, no encuentro un valor más importante que hablarle a la gente de frente y decirle la verdad. Y cuando digo decirle la verdad, no es que creo que hay una verdad única, ni que mi verdad no necesariamente puede haber una verdad mejor. Seguro. Pero por lo menos durante el proceso político, decirle a la gente lo que yo considero que es lo mejor para el país. Así es. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. 1.000.000 de gracias. Gracias por la oportunidad. No, así es. Y gracias a ustedes también por estar en sintonía de las 15 preguntas. Yo soy José Jiménez y será hasta la próxima.